Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Estás bien? Espero que estés bendecido, espero que estés prosperando siempre con el poder de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de prosperidad. Es un tema que hace arder mi corazón. Yo creo en la prosperidad de Dios, creo en el poder de Dios para bendecir a su pueblo. Creo que Dios ama prosperar a sus hijos y que cuando venimos al Señor comienza un proceso por el cual Dios levanta del polvo al pobre y lo lleva a niveles mejores de prosperidad, de bendición. Así que bienvenido a este tiempo donde vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a descubrir la importancia de creer en estos conceptos de la palabra del Señor. El miércoles pasado hablábamos de que muchos de nosotros tenemos sueños, tenemos deseos, tenemos metas de fe, tenemos anhelos para nuestra familia y vivimos en un mundo material donde en realidad hace falta que recursos estén a nuestra mano para poder lograr esas cosas. Por otro lado, muchas personas creen que tener recursos financieros es algo del diablo, o que si una persona cree por finanzas estables y por abundancia, se va a perder porque su corazón se va a apartar de Dios. No es así. Dios ama la prosperidad de sus hijos. La prosperidad le hace mal al necio, a la persona que no entiende para qué Dios pone recursos en sus manos. Vamos a estudiar el Salmo número 1, los primeros 3 versículos del Salmo número 1, y luego vamos a charlar un poquito sobre este tema. Hoy es un día diferente, no hay canciones, no hay muchas oraciones, no es un mensaje inspiracional. Hoy enteramente los miércoles hablo de prosperidad. Así que si tú estás necesitado de que el favor de Dios prospere tu vida, estás en el lugar correcto. Si no te interesa la prosperidad, busca otro lugar. Pero si quieres conocer más de lo que te pertenece en el reino de Dios, de lo que Dios ha preparado para ti y para mí, entonces presta atención en esta media hora, porque Dios quiere prosperar a su pueblo. Estoy absolutamente convencido. Vamos a leer juntos el Salmo 1, los primeros 3 versos. Y luego vamos a explicar un poquito estos versos y luego vamos a seguir con este tema de los principios de la prosperidad. Salmo 1, el primer salmo, dice así, el verso 1. Bienaventurado el varón, el hombre o la mujer, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en la silla del escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! Vamos a leer esta parte del verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo, escucha esto, y todo, una vez más, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Porque ahí está una vez más, esta es la palabra de Dios. Y Dios habla que si hay ciertos principios que un hombre puede y una mujer puede establecer en sus vidas, el resultado será prosperidad. Y de eso quiero hablarte. Quiero hablarte de caminar en estos principios de la palabra de Dios para experimentar la abundancia del Señor. Por ejemplo, aquí dice que es bienaventurado. En el original la palabra es bendecido. ¿Qué es ser bendecido? Según el lenguaje de la palabra de Dios,
es tener el poder para prosperar. To be empowered to prosper. Dios nos da el poder. Yo lo llamo la unción de prosperidad. Así como hay una unción de sanidad, así como hay una unción de sabiduría, así como hay una unción para ciertas cosas, que es una manifestación del Espíritu Santo, hay una unción de prosperidad. Yo lo creo. Y eso sucede, que esa unción viene a nosotros por causa de caminar en los caminos del Señor. Dice, bendecido o empowered to prosper, empoderado para prosperar, para salir de la pobreza y comenzar a caminar suplido con la provisión de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuando uno quiere caminar en la prosperidad de Dios, tiene que hacer elecciones. Y una de las elecciones que el hombre o la mujer que quieren caminar prosperando con esa unción que provee recursos, tiene que hacer, es que tiene que decidirse dejar de seguir el consejo de malos. Un ejemplo de un consejo de malo es la persona que habla en contra de lo que dice la palabra de Dios. El espíritu del malo, el espíritu de aquel que no fluye con Dios, habla en contra de los principios. Si tú, por ejemplo, estás estos miércoles estudiando junto conmigo y descubrimos que Dios quiere prosperarnos, y tú vas y hablas con tu compañero de trabajo, con tu amigo, o a veces con cristianos que no creen en la prosperidad de Dios, que hablan en contra, tú vas a tener que escoger, cerrar tu boca y creerle a Dios, o andar en el camino o en el consejo del malo. Y si vas a obedecer el consejo del malo, entonces vas a decir, no, esto de la prosperidad es del diablo, es una doctrina nueva. Pero si tú quieres prosperar con Dios, tienes que dejar de andar en el consejo del malo. Tienes que ser radical y decir, yo creo que Dios desea prosperarme. Y hacerlo personal. Hacerlo para ti. Di, yo creo que Dios quiere y puede prosperar mi vida. Lo segundo, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Por supuesto que si nosotros queremos recibir provisión de Dios y luego gastarla en el pecado, no tiene sentido que Dios la ponga en nuestras manos. Tú tienes que determinarte a caminar con Dios, a caminar a la manera de Dios, a caminar amando a Dios, no oyendo el consejo del malo y no caminando en el camino donde se desperdicia la provisión de Dios. Lo tercero, primero era, no sigue el consejo de los malos, que hablan en contra, no camina con el pecador que desperdicia la provisión. Tercero, no se sienta en la silla del escarnecedor. El escarnecedor es lo que en Argentina nosotros llamamos cuando una persona se pone a sacarle el cuero a otro. El escarnecedor es un criticón que saca, critica los ministerios, critica lo que enseñan la prosperidad, critican la bendición, critican el creer por el favor de Dios, critican aun cuando tú tienes algo y compartes un testimonio de que Dios te proveyó sobrenaturalmente algo, una casa, un auto, un buen trabajo, una provisión inesperada de recursos que tú estabas anhelando y que llegó, el cumplimiento de un sueño. El escarnecedor trata siempre de robarte, de quitarte la fe. Por eso dice, no sigue el consejo del malo, no camina con el pecador que no da y que critica el dar y que usa el dinero para otras cosas, no se sienta con los que sacan el cuero al ministerio, con los que se quejan, con los que todo el día hablan cosas negativas. ¿Qué es lo que hace este hombre contrario a todo eso? El principio de prosperidad que estamos estudiando hoy es que este hombre pone su delicia en la ley de Jehová y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es la ley de Dios? A veces tenemos un concepto negativo de las leyes, ¿no? Porque parece que son opresivas.
Pero pasémonos a este idioma simple, la instrucción de Dios acerca de algo. Y si hablamos del tema de la prosperidad, entendamos que Dios da claras instrucciones de cómo prosperar. Este salmo es una clara instrucción. Por ejemplo, si tú meditas en estas palabras de día y de noche y te cuidas de andar en el consejo de los malos, perdiendo la fe, te cuidas de andar con los pecadores que dicen no des, gasta el dinero allí o acá, te cuidas de no sentarte con los chusmas que hablan constantemente negativo y critican a todo el mundo, aún critican la doctrina de creer por la provisión de Dios. Tu delicia es la instrucción de Dios. Y cuando tú haces tu delicia, cuando tienes placer en tu corazón, entender que Dios te revela y te instruye a hacer algo, y que tú lo haces sabiendo que el resultado es lo que Dios promete, entonces serás como un árbol plantado junto a la corriente de agua. Piensa esto, las instrucciones de Dios en relación a la prosperidad, cuando tú las sigues, siempre te harán prosperar. Dios da instrucciones. Dios enseña cómo movernos, cómo actuar, cómo cuidarnos, qué hacer, qué acción de fe tomar para prosperar. Mucha gente dice, bueno, y si Dios es bueno, ¿por qué no prospera a todo el mundo? Porque muchos no creen, andan en el consejo del malo, se sientan en la silla del escarnecedor, caminan en el pecado honrando a ídolos y no honrando al dador de la vida, y no siguen la instrucción del Señor. Entonces, el principio de hoy es poner tu delicia en practicar, en creer, en meditar la instrucción del Señor acerca de cómo prosperar. Porque dice, si lo sigues, serás como un árbol plantado junto a una corriente de agua, que da su fruto en su tiempo. Qué tremendo, qué bueno es dar fruto al tiempo, no después ni antes. Qué triste es, ¿no?, cuando algo que esperábamos llegó mucho después del momento que lo necesitábamos y ahora no es necesario. Da su fruto a su tiempo. Tu vida puede fructificar en el tiempo correcto. Yo me animaría a decir que si tú comienzas a descubrir que Dios te quiere prosperar, no importa tu edad. Y hay ejemplos en la Biblia. Abraham, el padre de la fe, tenía 80 años cuando él obedeció el llamado a Dios y cuando escuchó en sus oídos que si él seguía a Dios y se apartaba de la casa de su padre en el sentido de no seguir el consejo de los malos y de irse de su tierra en el sentido de no estar con los pecadores que no querían a Dios y se consagraba para él, Dios le iba a dar el poder para prosperar y lo iba a prosperar de tal manera que lo iba a engrandecer y lo iba a prosperar de tal manera que en él naciones serían prósperas. Y él tenía 80 años. Y luego vemos en Génesis, en los próximos capítulos, después del 12, 17, 19, que Abraham era riquísimo en plata, en oro, tenía siervos, tenía gente, tenía de todo lo que tenía. Tenía un ejército, 318 hombres que trabajaban y sirvieron para ir a defender a su familia. Era riquísimo. Todo eso sucedió. Toda esa riqueza financiera, material, fue producto de que él oyó la voz de Dios y siguió la instrucción del Señor. La edad no es un problema. Tú puedes haber vivido 50, 60, 70 años sin obedecer la instrucción de Dios. Y cuando vienes a Dios y haces la instrucción en lo concerniente a la prosperidad, tu delicia, vas a prosperar. Y Dios va a multiplicarte los años y va a acelerar tiempos para que la bendición llegue a tu vida. Dice, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, habla de un verdor constante, y todo lo que hace prosperará. Algunos de los principios que la instrucción de Dios tiene es buscar primero el reino de Dios, y el resultado de buscar al reino de Dios será que las cosas nos serán
añadidas. Algunos principios, como el que vamos a leer en un instante, tiene que ver con practicar la generosidad. Dios instruye a aquellos que quieren prosperar con Él que sean generosos, que den a la obra de Dios, que trabajen diligentemente y no sean perezosos, que vivan dentro de sus principios, de su presupuesto, y que le den la prioridad a la obra del reino de Dios. En Mateo 6:33 dice: busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. El resultado de seguir la instrucción de Dios en lo concerniente a la prosperidad es prosperidad. ¿Qué es prosperidad? La palabra prosperidad se puede decir como curso favorable. Tú tienes un curso favorable. Todo lo que haces de alguna manera encuentra el curso favorable. Hay personas que han tenido negocios que nunca iban bien. Yo he estado con esas personas, he orado por esas personas, les he enseñado estos principios y sus negocios comenzaron a andar mejor. ¿Por qué? ¿Es suerte? ¿Es solamente un acto religioso? ¿O algo cambió en sus corazones para que ahora Dios esté asociado con esos negocios? Hay gente que no podía pagar sus deudas y siguió la instrucción del Señor de ser generosos aún de su necesidad. Y Dios les ayudó a cancelar su deuda. Recuerdo una vez, hace varios años, cuando aquí en la ciudad de Fresno una mujer recibió una carta de un abogado donde había una suma muy grande de dinero que ella supuestamente debía de tarjetas de crédito. Y la razón fue que vino porque yo nunca tuve tarjetas de crédito. Y entonces oramos por esa carta y yo le dije a ella: anímese a seguir la instrucción del Señor, siembre una ofrenda especial, manténgase dando, y cada vez que usted ve a la obra de Dios, anote ahí su petición. Y ella lo hizo, fue generosa con la obra de Dios, fue fiel en anotar su petición, siguió la instrucción de la palabra de Dios, dio por lo que quería que suceda. Dios se asoció a su situación y la situación cambió. Ella fue, y cuando fue, todo fue disuelto y nada de eso que estaba en contra de ella tuvo ningún derecho sobre ella. Dios borró toda esa deuda que a ella la afligía porque tenía un pequeño ingreso mensual. Dios es poderoso para hacer, dice la Biblia. Dios es poderoso para hacer que abunde. Escucha, este es el lenguaje de la Biblia. Quizá tú nunca lo oíste, porque en el lugar donde vas a oír la palabra de Dios, mucha gente esquiva estas promesas, pero está en la Biblia. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti toda gracia, a fin de que tú tengas siempre y en todas las cosas todo lo suficiente y que abundes aún para dar con liberalidad. Eso está en la palabra de Dios. 2 Corintios 9. Dios es poderoso para traer recursos y ponerlos en tus manos, para que tú tengas siempre, para ese deseo de viaje, para ese deseo de pagar el colegio o la universidad a tus hijos, para ese deseo de agrandar tu casa para tener reuniones en tu casa, para ese deseo de estudiar tú en el seminario, para ese deseo que tú tienes de dar a la obra de Dios. Amados, el Evangelio es gratis, pero la proclamación masiva del Evangelio cuesta dinero. Por ejemplo, yo con todo gusto hoy estaría saliendo en un canal de televisión y alcanzando a miles de personas los domingos, los viernes, pero no es gratis, cuesta mucho dinero. Y la gente del mundo no va a poner ese dinero, los pecadores no van a dar ese dinero para la obra de Dios. La gente que sigue el consejo del malo no va a dar ese dinero para la obra de Dios. Entonces, ¿de dónde saldrá ese dinero? De gente que ama a Dios, que prospera y que Dios le ha dado un poquito más para que pongan en la obra y la obra salga. El dinero es bueno en la obra de Dios. Hay gente que dice: no, la Biblia dice que el dinero es malo, que es raíz de todos los males. Bueno, la Biblia dice: el amor al dinero
es la raíz de todos los males. Por el amor, por la pasión de tener dinero, la gente mata a otros. La gente engaña a sus familiares, la gente roba, la gente se desespera, se matan trabajando por el amor al dinero. Pero Dios no nos llamó a amar el dinero, Dios nos llamó a amarlo a Él. Y cuando le amamos a Él y seguimos la instrucción de ser generosos y de dar, Él envía la provisión abundante. El dinero no es un ídolo, nosotros no lo amamos como a Dios. El dinero es algo que sirve para usarlo, aún en tu vida y en la obra de Dios. Por ejemplo, el Salmo 35:27 dice la Biblia que Dios tiene placer en la prosperidad de sus siervos. Piensa en esto. Dios, como un Padre bueno, tiene placer de prosperar a sus siervos, a sus hijos. Si tú te asocias con Dios por medio de tus ofrendas, tus diezmos, practicando la generosidad, siendo uno que dice prospérame, pero no para que sea tu lugar solamente en un lugar donde tú te llenes de cosas, sino que aparte tú tengas el deseo de compartir con la obra de Dios, con el ministerio, con aquel que está necesitado, Dios te va a bendecir de una manera que tú no te imaginas. Porque Dios tiene placer en prosperar a sus siervos. Vamos a leer uno de las instrucciones del Proverbio, capítulo 11, verso 25, y a ver qué dice Dios acerca de cómo una persona puede comenzar a prosperar. Escucha con atención. Estamos hablando de principios de prosperidad. Y he apartado los miércoles porque no tengo tiempo los domingos con el mensaje inspiracional y de fe, de apartar tiempo para hablar bien claro de esto. Los viernes nos dedicamos a la oración. Así que tuve en mi corazón de poner un día donde solamente voy a hablar de prosperidad. Y también quiero decirte algo. Si tú quieres recibir la newsletter que yo envío a la gente de la iglesia, una newsletter tan linda como esta, solamente ponme ahí, mándamela y te la mando en la copia virtual para que tú veas de qué trata la carta. Así que si quieres la newsletter, el folleto que envío cada mes, la carta pastoral, dime y yo te la envío por Messenger. Proverbio 11:25. Esta es una instrucción. El hombre que prospera, que da fruto a su tiempo y que todo lo que hace prospera, sigue la instrucción, ama la instrucción de Dios. Y esto es lo que dice. Escucha. El alma generosa será prosperada. El que saciare a otros, él también será saciado. Y eso concuerda con la enseñanza de Jesús en Lucas 6:38. Dad y se os dará. Con la misma medida que tú mides, te volverá a ser medido. Te dará una medida remecida, una medida abundante, te será puesta a ti. El principio número 1 de esta noche es seguir la instrucción de Dios. Lo número 2 es, si tú quieres comenzar a prosperar o retomar el camino de la prosperidad de Dios, tienes que determinarte a ser generoso. Tienes que apartar algo para la obra de Dios. Sé generoso en tu trabajo con un compañero, sé generoso en la oficina con alguien, ayuda a alguien, practica, siembra generosidad, ayuda, porque lo que tú haces para saciar a otros, lo que tú das a la obra de Dios, lo que tú haces para ayudar a un necesitado, te volverá a ti. Dice la Biblia que cuando uno le da al pobre, se lo presta a Dios y Él lo volverá a traer. Todo es siembra y cosecha en este término de la prosperidad. Dar es lo que desata la bendición de Dios. En muchas iglesias, ya voy terminando, cuando la gente ora por las ofrendas, dice bendice al que da y al que no da. Eso no es bíblico. Podríamos decir bendice al que da y bendice al que no tiene para dar. Pero la Biblia dice que Dios bendice al que da. Por eso dice que si tú traes tu diezmo y tu ofrenda,
Dios abrirá la ventana de los cielos. No podemos orar, bendice al que da y al que no da. Podemos orar, bendice al que da y bendice al que no tiene. Y esa es la manera que yo oro, para que pueda empezar a dar. Porque Dios bendice al que da. La Biblia dice, el que es generoso prosperará. No podemos decir bendice al generoso y bendice al egoísta. Bendice al que da sacrificialmente y bendice a aquel que no tiene intenciones de sembrar ni ayudar a nadie. ¿Te das cuenta? Parece algo piadoso, pero no es de Dios. Tenemos que orar de la manera correcta y tenemos que actuar en fe. Por ejemplo, cuando tú das, tú conectas tus recursos limitados con el poder ilimitado de Dios. Hay muchos milagros. Pedro le prestó la barca a Jesús para predicar. Jesús predicaba el reino de Dios. Y Jesús hizo un milagro de provisión de parte de Dios por aquel que le prestó su barca. Lucas 5. Pedro no tenía una buena noche y sin embargo, cuando le prestó, cuando le dio su barca para que Jesús la use y predicar la palabra, el resultado fue una pesca milagrosa. La mujer que oyó la demanda de Elías que le haga una torta y le dé agua, cuando actuó, conectó lo limitado, lo poquito de sus recursos con lo limitado de Dios, y comió ella, el profeta y su hijo 3 años y medio. Amados, dar desata, dar hace que la prosperidad de Dios comience a manifestarse en nosotros. Hay una promesa en la Biblia que mucha gente no la quiere oír. Yo la predico, yo creo en estas cosas y no puedo dejar de no mostrártelo. Tú tienes que amar la instrucción del Señor. El consejo del malo es, oh, esas cosas no son de Dios. El consejo del pecador, a mí no me interesa dar. El camino del escarnecedor, oh, estos que andan predicando eso. Tú ama la instrucción, porque el resultado de amar y practicar la instrucción es que todo lo que hagas prosperidad. Mateo 19:29 dice así. Jesús dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre o madre, mujer o hijo, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. 100 veces más, ¿dónde? Aquí. Cuando dejamos algo por causa del Señor, entra una ley de multiplicación. Y lo dice en Marcos una vez más. Dice ahí, por causa del nombre del Señor. Cuando tú das algo a la obra por causa de la predicación del nombre del Señor, por causa de proclamar la obra de Dios, prepárate. Hay una cosecha a 100 por 1. Está en rojo, lo dijo Jesús, y está ahí. Y es verdad. Si lo dijo Él, es verdad. En Marcos capítulo 10, verso 29 al 30, dice así el Señor. De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio. Cuando tú das por causa de Dios, por causa de Jesús, por causa de la proclamación del Evangelio, dice así, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos, tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuál es la persecución de la que habla el Señor? La persecución de la que habla el Señor es la persecución de la incredulidad, la persecución de aquellos que andan en consejo de malos, la persecución de pasar por un tonto cuando otro dice, ¿por qué estás dando a la iglesia tiene mucho? Tú das porque sabes que te estás asociando con la obra de Dios en la tierra. Y sabes que a medida que tú das, Dios también se encarga de tu situación. Amado, Dios hoy tiene el poder para cancelar deudas, para pagar mortgages, para ayudarte a encontrar un mejor trabajo y promover. Dios tiene el poder de proveerte milagrosamente, maravillosamente, para cumplir el sueño que tú tienes para tus hijos, el sueño de ministerio. Todo comienza con la determinación de deleitarte en la instrucción
y practicarla. Dios dice: trae los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Dios desea que traigamos a su casa, al lugar de su predicación, provisión. Una cierta cantidad, lo hacemos periódicamente, según haya prosperado, dice en Corintios. Y Dios dice: y probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y hasta que abunde. Y dice que reprenderá Dios al devorador, que lo que sembramos no será estéril, y aún Dios levantará un buen y poderoso testimonio. Bueno, ese era el principio de prosperidad de esta noche. Recuerda, no te juntes con el consejo del malo, el incrédulo. No camines en el camino del pecador que se come sus ofrendas y no da y no es generoso. Y no te sientes con el escarnecedor que saca el cuero a todo el mundo y no tiene fe. Deleítate en las instrucciones de Dios que cada miércoles vas a escuchar en esta porción donde hablo exclusivamente de prosperidad, de bendición financiera, de recursos, de favor. Y Dios, si tú practicas la palabra de Dios, lo que dice en Salmo 1 te sucederá a ti, y todo lo que tú hagas prosperará. Que Dios te bendiga. Recuerda que puedes dar y sembrar hoy mismo tu ofrenda ahí en la información que está en línea. Y recuerda, si quieres recibir el folleto mensual, déjamelo saber, te lo envío por correo, mensaje privado. Dios te bendiga. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias por grabar estos conceptos y por llevarlos a un nivel mayor de prosperidad, porque tú amas la prosperidad de tu pueblo. Dios te bendiga. Viernes 7 de la tarde, tiempo de oración. Prospera con Dios.